Bueno, buenas noches. El tema de hoy es el poder de una mente renovada, vivir en comunión con Dios para transformar nuestra vida. Estamos llegando al final de un año y el fin de año no es solo un cambio de calendario, es un punto de pausa que Dios nos permite para evaluar cómo pensamos. Porque no todo lo que vivimos este año empezó en acciones. Muchas cosas comenzaron primero en nuestra mente. Pensamientos que probablemente hemos terminado aceptando. Ideas que quizás hemos estado repitiendo y que venían de otras personas. Creencias que dejamos crecer sin examinarlas a la luz de Dios. Por eso el cierre de un año es un tiempo sabio para hablar de la renovación de nuestra mente. No para hacer listas vacías de propósitos, sino para permitir que Dios transforme la raíz de nuestra vida interior. Porque si la mente no cambia, el año nuevo solo será el mismo problema con otro número. Y nosotros no queremos solo pasar de año, queremos crecer, queremos sanar, queremos madurar y vivir siempre en comunión con Dios. En esta primera parte vamos a hablar de la mente renovada y nuestra relación con Dios. Luego entenderemos que el corazón también se considera mente en la Biblia. La renovación de la mente es un llamado de Dios. En Romanos 12:2 encontramos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos llama a no vivir copiando la forma de pensar del mundo. El problema no es solo lo que hacemos, sino lo que aceptamos como algo normal. Cuando nuestra mente se conforma al sistema de este siglo, nuestra fe se debilita. Pero cuando nuestra mente se renueva, empezamos a discernir la voluntad de Dios. Una mente renovada no vive confundida, vive alineada con lo bueno, lo agradable y lo perfecto a Dios. Eso nos da paz, dirección y firmeza en las decisiones diarias que tomamos. Como segundo punto, la comunión con Dios empieza en el pensamiento. Lo encontramos en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la Biblia, el corazón incluye la mente, como podemos encontrar en Mateo 9:4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y en Marcos 7:14-23 también encontramos: Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, lo que pensamos constantemente termina gobernando cómo vivimos, como nos acaba de explicar el mismo Jesús.
Si permitimos pensamientos de temor, culpa o derrota, eso se refleja en nuestra conducta. Pero si llenamos nuestra mente de la verdad de Dios, la vida fluye con esperanza. Cuidar nuestra mente es un acto espiritual. No es una debilidad, al cambio de eso, o en cambio, es sabiduría. Dios desea que nuestra comunión con Él sea diaria, consciente y profunda. Como tercer punto, Cristo como modelo de una mente rendida a Dios. En Filipenses 2:5 encontramos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús nos mostró cómo pensar conforme al Padre. Él no actuaba desde el orgullo ni desde la reacción emocional. Pensaba desde la obediencia y el amor. Cuando nosotros adoptamos el sentir de Cristo, aprendemos a responder con gracia. Eso transforma nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra forma de enfrentar pruebas. Una mente como la de Cristo no vive para sí misma, vive para glorificar a Dios y servir a otros. Como cuarto punto, la palabra de Dios como instrumento de renovación. En Salmos 119, 105 encontramos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestras áreas más oscuras. Y como decía la palabra también, nos muestra dónde estamos pensando mal. En esto pensad, todo lo bueno, todo lo amable. ¿Recuerdan esa escritura? Y también el Espíritu Santo trae convicción de pecado, como encontramos en Juan 16:8. Y nos corrige con amor, no con condenación. La palabra es eficaz, como encontramos en 2 de Timoteo 3:16-17. Cuando leemos la Biblia con un corazón dispuesto, nuestra mente se ordena. No es información, es transformación. La comunión con Dios crece cuando dejamos que su palabra nos hable todos los días. Lo que hacemos es alimentarnos con la palabra de Dios para que Él transforme nuestro corazón, que puede ser un corazón dañado, dolido, un corazón quebrantado, pero si está quebrantado, que sea quebrantado por el Padre, no por el mundo. Que sea un corazón que esté sano, que camine bien, pero el corazón también se puede rendir al mal. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Vamos a continuar en un momento con la segunda parte con Sandra, en donde vamos a profundizar más en este punto. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Padre amado, esta noche venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos vivido con una mente cansada, cargada y confundida. Nosotros te damos gracias porque no nos rechazas, sino que nos llamas a ser renovados por tu Espíritu y por tu verdad. Señor, hoy decidimos rendirte nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones y nuestras formas antiguas de pensar. Enséñanos a guardar nuestro corazón, a cuidar nuestra mente y a vivir en comunión constante contigo. Salimos de aquí con fe, con esperanza y con el compromiso práctico de buscarte cada día, creyendo que tú estás transformando nuestra vida desde adentro hacia afuera. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Y ahora, para la segunda parte, nos va a acompañar Sandra. Buenas noches. Seguimos con la mente renovada y la transformación de nuestra vida diaria. Como punto número 1 tengo: Dios nos da una mente nueva en Cristo. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, no solo cambia nuestro destino eterno, cambia también nuestra identidad. Cambiamos desde dentro y luego se nota con las formas de actuar de nosotros. 2 de Corintios 4:6 encontramos: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Él resplandece en nosotros y nos da una perspectiva nueva. Ya no estamos con esos pensamientos antiguos porque Él lava nuestros pensamientos y nos cambia. Dios nos da la capacidad de pensar de una manera nueva. Esto nos permite soltar lo antiguo y caminar como el nuevo hombre. Nuestra vida diaria refleja lo que creemos de nosotros mismos en Cristo Jesús. Como punto 2 tenemos, la batalla espiritual ocurre en la mente. En 2 de Corintios 10, 4, 5 tenemos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchos conflictos no se ven, pero se sienten. Acá dice que la palabra de Dios nos ayuda para derribar fortalezas, fortalezas que tenemos en nuestra mente, pensamientos que a lo largo de la vida nosotros hemos fortalecido y hemos dicho, sí, esta es nuestra verdad, porque en mi vida me pasó así, pero nosotros tenemos que ver si esa verdad está de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, a lo que nos enseña Jesús, a lo que nos enseña Cristo. Entonces, por eso es bueno que nosotros no andemos con nuestra mente a lo que nosotros creemos, que no seamos insensatos, sino que lo pongamos todo a la verdad que está en la Biblia. Todo lo confrontemos, porque la Biblia no es una palabra que se contradice. La Biblia te va a indicar por qué camino debes de seguir. Aunque no la entendamos toda, es bueno que tengamos ese temor santo y de querer hacerlo agradable y perfecto para Dios. Como tercer punto tenemos la paz como fruto de una mente renovada. En Isaías 26:3 tenemos, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué dice entonces? Que si nosotros perseveramos y pensamos en Dios, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, que es la Trinidad, nosotros vamos a tener paz. ¿Qué dice? Si tú guardarás en completa paz, ¿a quién? A quien cuyo pensamiento persevera. No dice que si los martes o los domingos o un día a la semana pensamos en Dios o en el momento que sentimos una urgencia, pensamos en Dios, sí, para que nos haga el milagro. No, acá dice cuando perseveramos en la palabra de Dios, porque es un tesoro para nuestra vida. Entonces, para que alguien encuentre un tesoro hay una búsqueda perenne. Y cuando alguien consigue un tesoro, siempre habla de ese tesoro, siempre va a hablar. Entonces nosotros hemos encontrado el tesoro que es Cristo Jesús, que murió en la cruz para salvar de nuestros pecados y por su sangre hemos sido rescatados. También voy a leer Filipenses 4, 6, 7, que dice así. Filipenses 4, 6, 7. De nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente nos dice que la paz guardará nuestros corazones, pero no nos dice que vamos a tener una vida sin dificultad, sin tropiezo, sin opresión, sin un problema, tal vez hay un inconveniente. No, no nos dice que vamos a tener una vida perfecta. Acá nos dice, por nada estéis afanosos, que descansemos, que no estemos preocupados, que no tengamos insomnio, que no tengamos estrés, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No dice, sean conocidas vuestras peticiones y quéjense con el gobierno, con el vecino, con el amigo, con la comunidad. No. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como en toda oración. Oramos, pero no
obligamos, nosotros no podemos manipular a Dios, no podemos, oh sí, yo me despierto todas las mañanas y le pido, Señor, tal cosa, y sí, y me lo tiene que cumplir porque se lo estoy pidiendo. Dios no funciona así, dice que nosotros le vamos a pedir en toda oración y ruego, porque Dios es el Rey de Reyes. Dios no es un ser humano como nosotros. Dios está viendo todos los tiempos, entonces Él sabe qué cosa es su voluntad y solo su voluntad se va a hacer en nuestra vida. Entonces nosotros le tenemos que pedir con oración y ruego y acción de gracias, agradeciéndole, porque Dios está obrando, porque Dios inclina su oído, Dios está escuchándonos. Entonces, después de eso, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no dice que tendrás paz cuando el problema se haya solucionado. No dice que tendrás paz cuando ya eso que le pediste, ese obstáculo ya no está, o si esa enfermedad ya no está. Dice que a pesar de que estás pasando por eso, estás con oración, ruego y dándole gracias, tu espíritu va a sentir paz, que sobrepasa todo entendimiento, no se entiende. Por eso muchas veces dicen, wow, ¿cómo estás tan tranquilo o tranquila? ¿Y por qué estás así enfrentando tal cosa? Yo estaría no sé cómo. ¿Por qué? Porque esa es la paz de Cristo, la paz de Dios, que sobrepasa toda forma de pensar humana. Eso nos lo da Dios. Entonces, eso solo nos lo da Dios cuando perseveramos. ¿En qué? En su palabra, porque Dios no nos deja solos. Dios está con nosotros. Él está esperando que nosotros entreguemos toda aflicción. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos preocupados, porque esa paz dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz de Dios nos inunda nuestro espíritu. Cuarto punto, pensar conforme al espíritu y no a la carne. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios nos invita a elegir qué alimentamos. La mente carnal va a vivir reaccionando a nuestro ego, reaccionando a cosas que son de este mundo, pero no a lo que es espiritual. La mente espiritual discierne, no es, oh sí, por derecho o porque corresponde así, entonces yo tengo voz para quejarme, sino que lo espiritual discierne si es que eso es sensato, si no es sensato. Si nosotros somos instrumentos de Dios, muchas veces vamos a callar o evitar un conflicto, no porque estemos de acuerdo con eso, sino que muchas veces nosotros vamos a llevar una palabra de Dios, entonces no podemos estar enfrentándonos con mano dura y rígida a diferentes personas porque nuestra boca y nuestro carácter van a estar dirigidos para llevar la palabra de Dios. Entonces, muchas veces ese discernimiento nos da Dios, no para pelear o discutir de religiosidades o de cosas que son dogmas, de cosas religiosas, pero sí de decir claramente lo que dice la palabra. Entonces, acá leemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros corazones deben de querer agradar a Dios, no agradar a los hombres. Muchas veces decimos, hoy no, es que yo tengo que decir que sí o todo porque queremos agradar a esa persona. Pero pensemos, esto, ¿qué es más agradable para Dios? Agradarlo a Él. Entonces, ¿cómo le agradamos a Dios? Hablando su palabra, creyendo su palabra. Entonces, eso es lo que podemos cultivar en nosotros, cultivar la palabra de Dios, aprendernos la palabra de Dios. Y como último punto, tenemos pensar como Cristo. Y vamos a leer 1 de Corintios 2 y voy a leer la traducción del lenguaje actual. Acá nos explica cómo son los planes de Dios, cómo nos invita a nosotros a pensar como Él. Algunas personas dicen, eso que pides es imposible, pero no es algo que pido yo o que decimos acá, sino es algo que es bíblico, está en la Biblia. Y la traducción del lenguaje actual lo explica bien claro. Dice,
los planes secretos de Dios. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera, y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Dios nos da a conocer sus planes. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana, como emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Este mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Entonces, esta palabra nos enseña que nosotros como cristianos, como hijos que hemos aceptado a Jesús, tenemos el sello del Espíritu Santo y nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, sí podemos tener nuestra mente con los pensamientos de Cristo Jesús. Los pensamientos de Dios nos son revelados a nuestro espíritu. Entonces, nosotros nos queda alimentarnos de la palabra para tener esos pensamientos de Cristo y no que el mundo nos lleve por diferentes direcciones. Terminamos entonces con esta oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu inmensa palabra. Gracias te damos, Señor, por tu corazón. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros pensamientos y nuestro corazón agradable a ti, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque tú nos limpias, nos renuevas, nos restauras. Tú tienes ese poder, Padre amado, de restaurarnos y de hacer que nuestro corazón esté limpio y de poner esos pensamientos en cada uno de nosotros, Señor. Haz que creamos en tu palabra, en tu voluntad, Señor, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios que hasta hoy hace milagros, Señor, y que nuestros ojos lo van a ver siempre. Gracias, Señor, por ser ese Padre bueno, ese Padre que restaura, ese Padre que hace lo imposible posible. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.